51 personas, quien habla está ahí, entonces son 50 alumnos. Recuerden que tengo que pasar asistencia. No se olviden, ¿ah? No se retire. Si por alguna razón el internet está medio flojo, no hay problema, vuelve a ingresar. A veces pasa eso. ¿Ya? Entonces somos 51 personas, quien habla, 50 alumnos. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Qué tal? Espero que bien, ¿ah? Me imagino que todos ustedes interesados por lo que va a ocurrir más tarde a las 6 de la PM, ¿no? Con el debate, ¿no? La última de debates, ¿no? Jóvenes, aunque a algunos no le están dando la importancia de vida, la ronda de debates que se ha iniciado desde el día lunes es muy importante. Recuerde que más o menos más de la mitad exacta de la población electoral no tiene todavía decidido su voto. Y recuerdo un dato, para terminar este asunto, la cuarta parte de los electores deciden su voto en la cola. No sé si había escuchado ese dato. La cuarta parte decide su voto en la cola. Entonces, sí, la cuarta parte, según estadísticas. Increíble, ¿no? Bien, vamos a presentar nuestro material. Sí, yo sé que muchos se han caído de su silla al escuchar ese dato, pero es verdad, la cuarta parte decide su voto en la cola. Qué mal, ¿no? Bien, vamos a compartir. Perfecto. Usted me dice si se está viendo la primera diapositiva. A ver, los leo. Perfecto, perfecto. Ya está. Vamos a ver entonces, jóvenes, el poblamiento americano, tema número 2, y también el poblamiento peruano, en ese orden. Poblamiento americano, poblamiento peruano. Bueno, el ciclo y todo lo demás. Pasamos a nuestra primera diapositiva con contenido entonces. Vamos a darle un poco de color. Vamos a ponerle en modo presentación. Muy bien. Perfecto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se llaman los dos periodos geológicos del Cuaternario? Ahí lo puede ver, jóvenes. ¿Cómo se llaman los dos periodos geológicos del Cuaternario? A ver, los leo. Muy bien. El Pleistoceno y el Holoceno. Pero es más fácil recordar al Pleistoceno como el nombre, por ejemplo, de una película muy famosa de dibujos animados. ¿Recuerdan? Por eso es que se menciona, es la época de las glaciaciones, la era del hielo. ¿Cuántas glaciaciones se han identificado en este largo periodo? Que mire, va entre 4 y 5 millones de años atrás hasta los últimos 10.500 años. Correcto, se denomina la era del hielo, ¿no? Como una película, la era del hielo. De esas glaciaciones, jóvenes, los leo. ¿Cómo se denomina la última? ¿Qué es la más importante? Hace más de 10.000 años, jóvenes. ¿Cómo se denomina la última glaciación? Muy bien, la glaciación de Wisconsin. Término dado por científicos estadounidenses. Y aquí viene la cultura general de cada uno, jóvenes. Mis respetos para aquella persona que me diga, y los científicos europeos, ¿le llaman también a la última glaciación Wisconsin? Tomando en cuenta que Wisconsin es un término estadounidense o que corresponde a la realidad estadounidense. Y la respuesta es no. A ver, ¿quién sabe? Una chiquita nada más. ¿Cuál es el nombre que le dan los europeos a la última glaciación? Muy bien, Fabián Armando. La glaciación de Würm. Recuerde que los alemanes, es término alemán, a la W la pronuncian como si fuera V. Recuerde el término Volkswagen, ¿no? Nadie dice Volkswagen, ¿no? La glaciación de Würm. Y dígame, ¿y los peruanos le ponen algún nombre a la última glaciación? Y antes que responda, ¿se sintió la última glaciación en el territorio peruano? Claro, en esos tiempos no se llamaba Perú, pero en ese territorio que ahora llamamos Perú, ¿también hubo efectos de la última glaciación? Responda primero, ¿sí o no?
Primero lo más sencillo, como tirar una moneda al aire si es que no la tiene clara. ¿Sí o no? En el territorio que ahora llamamos Perú, ¿se sintieron los efectos de la última glaciación? Carlos dice que sí. A ver, ¿quién más lo acompaña o lo niega? Jimena dice que sí, van 2. Stephanie sí, 3. Fátima 4. Perfecto, la respuesta es sí. Las consecuencias de la última glaciación se sintieron hasta zonas cercanas al Ecuador. Eso es para que vean la magnitud. Porque uno pensaría, seguramente se congelaron nada más las zonas polares. No, las zonas polares suelen estar congeladas, como ahora, por ejemplo, la Antártida, Groenlandia. Pero durante ese último periodo ya de glaciación, zonas que ahora usted da por cálidas también estuvieron cubiertas por hielo. Y ahora sí viene la pregunta más difícil. De repente alguno ha googleado cómo se llamó o cómo le llaman los científicos peruanos a la última glaciación. Recuerda que tiene que ser nombre peruano. Nombre peruano que lo vamos a ver más adelante. A ver, esperamos, ¿qué le parece? 5 segundos. Si alguien se ilumina, como Fabián hace un momento, con la glaciación que le dan los europeos, o el nombre que le dan los europeos. Para ser más exactos, los alemanes. ¿Nadie? ¿Ni San Google lo salva? Porque me imagino que varios están googleando en estos momentos y no la encuentran, ¿no? Es rebuscado, ¿eh? No todas están en Google. Carlos dice, profe, ¿no hay internet? Está lagueado el internet. ¿Será posible? Tiempo fuera. Nadie entonces, ¿no? Las glacial maximum. No, Alex, no se llama así. Le pide a un candidato presidencial que les dé internet, que cumple su palabra antes de eso, ¿no? Que se vaya con su avión y traiga el internet de alta velocidad, 5G para todos. Jóvenes, tiempo fuera. Ya, para que nunca se olvide. Se llama glaciación. Lo escribo, ¿ya? Primero lo escribo. Cosa que algunos pueden copiar. Ahí va. Es más, algunos se van a agarrar de cabezazos en la laptop luego de que lean. Ya, ahí va, jóvenes. De repente lo había escuchado, pero no estaba seguro. Glaciación Lauricocha. Ese es el nombre peruano. Pero hay que admitir algo, jóvenes. ¿Cuál es el nombre más extendido a nivel mundial? ¿Burn? ¿Lauricocha o Wisconsin? ¿Cuál es el nombre más extendido? Wisconsin, hay que admitirlo, ¿no? Wisconsin. Bien, regresemos a explicar nuestro PPT entonces. Entonces, mire, hace 10.500 años, para dar paso a un periodo, pregunto yo, ¿más cálido o más gélido? Luego del Pleistoceno. ¿Qué le sigue? ¿Un periodo más cálido o más gélido? Responda, por favor. Yo lo leo siempre. Correcto, más cálido. ¿Cómo se llama ese periodo? Se llama Holoceno. Pregunta clave. ¿El Holoceno ya culminó o todavía estamos en periodo de Holoceno? Todavía. Este periodo geológico se llama Holoceno. Alguien dirá, profe, yo pensé que era edad contemporánea. Ya, aquellos que pueden estar pensando, yo creía que era edad contemporánea, son dos escalas distintas. Usted es un trome en escalas. Pregunto, cuando yo digo edad antigua, prehistoria, edad media, edad moderna o edad contemporánea, estoy haciendo uso ¿de qué? De una categoría de tiempo histórico o tiempo geológico. Cuando divido en edades, media, moderna, contemporánea, y tomo como referencias hechos como la Revolución Francesa, la toma de Constantinopla, correcto, ese es histórico, ese es tiempo histórico, es el tiempo humano. En cambio, ¿me servirá el tiempo histórico para analizar la Tierra? ¿Qué opina usted? Para analizar la Tierra desde su origen, ¿me servirá el tiempo histórico? Para nada. Es como que usted tratase de usar milímetros para medir la distancia de la Tierra al Sol. ¿Se da cuenta? No sé si me capta la analogía. Es como utilizar
milímetros para saber la distancia entre la Tierra y el Sol. Alguien dirá, profesor, pero sí se puede. Por supuesto que se puede. Pero pregunto yo, ¿es o no es más complicado usar milímetros para distancias entre planetas o entre planetas y estrellas? Por supuesto. No, correcto, Alex, yo lo entiendo. Sí se puede. Pero pregunto yo, ¿no sería mejor utilizar kilómetros? No sé qué opinan ustedes. Para distancias largas, ¿no será mejor kilómetros? Yo creo que sí. Ya, lo mismo ocurre aquí. Para tiempos grandes, con respecto a nuestro planeta, a ver, lúzcase, ¿qué usamos? ¿Tiempo geológico o tiempo histórico? Le he dado dos opciones nada más. ¿Geológico o histórico, jóvenes? Geológico. Profe, ¿cómo es tiempo geológico? Fácil. El que divide la historia de la Tierra en eras geológicas. Profe, ¿cuáles son las eras geológicas? Bueno, usted las conoce. El Cenozoico, el Mesozoico, el Cuaternario. Entonces no se olvide, el actual periodo geológico que vivimos se llama Holoceno y se caracteriza por un aumento de las temperaturas. Por eso es que dice hay calentamiento global, ¿correcto? Pero es el calentamiento global, ¿natural o artificial? Eso también es importante. Esto de repente le sirve un poquito para geografía. Jóvenes, ¿el calentamiento global que acompaña al Holoceno es un calentamiento natural o generado por el hombre? A ver, es el calentamiento global natural, porque el calentamiento global generado por el hombre, y esto sí es historia, jóvenes, ¿de qué época data? Se la hago más sencilla, de la revolución industrial. Es como preguntar, ¿dónde, en qué periodo de la humanidad encontramos la génesis del cambio climático, que actualmente es la principal amenaza a la humanidad? Y nadie va a decir, profesor, desde el uso del fuego, profesor, desde la aparición de la agricultura. ¿Qué diremos? Desde que el hombre comienza a quemar, ¿qué? Carbón. Muy bien, Yamil. O sea, desde la primera etapa de la revolución industrial. Ese es el calentamiento global, ese es el cambio climático, ese es el efecto invernadero, y mire, escucha con cuidado, de origen natural o antropogénico. Acostúmbrese también a utilizar términos más técnicos. Cuando quiera referirse a la mano del hombre, ya no diga el hombre, lo humano, si no puede decir esa palabra. Repito, ¿cuál es? Antropogénico. El actual cambio climático del cual somos víctimas es el cambio climático de origen, a ver, escríbalo, no es natural. ¿Cómo se llama? El generado por el hombre. Correcto. Antropogénico. Que las palabras medias raras no lo asusten siempre. Uno que no tiene costumbre de esta literatura dirá, uy, profesor, ¿y eso qué cosa es? Es más, hasta por etimología griega creo que sale, ¿no? ¿Qué significa antropo, jóvenes? Cualquier palabra que lleve la raíz antropo hace alusión a qué? Antropología, antropogénesis, antropoide, hombre. Y la segunda parte, antropogénico. Génico viene de genes, de génesis. ¿Qué significa génesis? Origen, formación, nacimiento. O sea, originado por el hombre. Espero que haya quedado claro, porque no quisiera que confundan este calentamiento global que aparece aquí, mire, y que se inició hace más de 10.000 años con el cambio climático de ahora. Este es natural. Muy bien. Datos. A finales del Pleistoceno, en la glaciación de Wisconsin, se inició el poblamiento de América. Veamos más datos. Las primeras migraciones. Ajá. Mira, ahí tenemos a un personaje, parece Pedro Picapiedra. Las primeras migraciones. Y vemos más o menos cómo fue o cómo pudo haber sido la vida durante esos periodos. Datos. Al inicio, solo África, Europa y Asia estaban habitadas, jóvenes. Contraste. Si nos dicen que solo África, Europa y Asia estaban habitadas, dígame qué continentes no estaban habitados todavía. Habitados por humanos. ¿Qué continentes, son dos, no tenían todavía presencia humana? Correcto, América y Oceanía.
A no ser que alguien aquí diga, profesor, pero hay una teoría propuesta por un argentino de nombre Florentino y de apellido Amellino. ¿Recuerdan ese nombre? Florentino Amellino. ¿Alguna vez lo escuché en alguna clase durante la secundaria? Yamil, creo que sí, porque menciona su nacionalidad. Sí, profe, es de Argentina. Correcto. Eso es verdad. Y Amellino, los que recuerden a Amellino, ¿por qué es conocido? Porque propuso una teoría sobre poblamiento americano inmigracionista o autoctonista. Autoctonista, muy bien. ¿Qué decía Mellino? No solamente decía que el hombre americano es propio de América, sino que decía que América es la cuna de la humanidad, no África. ¿Y en qué se basaba? En el fechado que había realizado a un hueso que él decía que correspondía al fémur de un humano. ¿Dónde había sido encontrado ese resto óseo? A ver, le doy tres opciones. Norteamérica, Centroamérica o Sudamérica. ¿Qué le tinca? Recuerde que Amellino es argentino. Norteamérica, Centroamérica o Sudamérica. Correcto. Sudamérica. Pero Sudamérica es grande, jóvenes. ¿En cuál de los 12 países de Sudamérica? ¿Perú? No. Brasil tampoco. Creo que ya se dio cuenta, profesor. Sospecho que como era argentino, Amellino afirmó que los restos están en Argentina, correcto. Y como por ahí escribió, hay que darle, cuando alguien escribe cosas correctamente, hay que darle crédito. Como por ahí escribió Carlos, ¿qué lugar de Argentina? Las Pampas Argentinas. O sea, estamos hablando del hombre de la Pampa. ¿Se imagina usted qué nombre le puso? Le puso como nombre, usando el latín, lo escribo, ¿ya? Aunque algunos seguramente ya saben. El Homo, que es de la Pampa, ahí va. El Homo pampeanus. ¿Qué opina al respecto? Amellino sostuvo que el hombre procede de Argentina. Esa es la cuna de la humanidad. El Homo pampeanus. Yamil se ríe, ¿no? Alex también. Carlos se asombra, al igual que Fabián. Ahora, jóvenes, díganme, ¿por qué creen ustedes que hoy día, por ejemplo, se dará cuenta en el PPT que ni siquiera aparece Amellino? Y de repente por eso ni siquiera lo estudió en el colegio. ¿A qué se deberá? Que su teoría es incorrecta. Profesor, pero él seguramente tenía las buenas intenciones de sacar la cara por América, pues. Eso es interesante, jóvenes. Pero lo que sí, creo yo, no se debe tolerar es hacer trampa. Es como usted, por ejemplo, tratando de ingresar a la uni por cualquier medio, incluido haciendo trampa en el examen. ¿Le parece bien eso? ¿Podría tolerar a un compañero, ya usted como cachimbo, que le diga, yo ingresé con trampa? ¿No lo miraría usted con desprecio, con desdén? Por supuesto, uno se puede equivocar, hasta uno puede ignorar muchas cosas, pero hacer trampa, jóvenes, es una de las cosas que uno más debe aborrecer. Y eso fue lo que hizo Amellino, jóvenes. ¿Cómo, profesor? El hueso que presentó no era de hombre. Claro, además, la justicia terrenal lo castiga, como dice Alex, ¿no? No pasa el primer ciclo. Sí, era de un animal, correcto, Michael. Profe, ¿y de dónde era el hueso? Era un hueso de tigre dientes de sable, que él lo hizo pasar como humano. Bueno, él le conté un poco la historia del argentino Florentino Mellino y por qué no lo estudiamos. Porque alguno puede decir, profesor, en el colegio me enseñaron la teoría autoctonista. De ahí, jóvenes, que todas, terrible, correcto, de ahí, jóvenes, que todas las teorías que explican
el poblamiento americano son teorías de qué tipo, autoctonistas o inmigracionistas, jóvenes. Las teorías que están en carrera, que tratan de explicar, todas son inmigracionistas, o sea que el hombre americano procede de otros continentes. Sigamos leyendo. Los primeros pobladores eran del tipo Homo sapiens. Jóvenes, a ver si tienen buena memoria. ¿Hace cuántos años se produjo la última glaciación? ¿Hace cuántos años se produjo la última glaciación? Hace poco más de... Correcto. Hace poco más de 10.000 años. Para ser más exactos, 10.500 años. Jóvenes, y hace 10.500, hace 10.000, 11.000 años, ¿habían todavía neandertales por la Tierra? ¿Estaban entre nosotros todavía los neandertales? ¿Hace solamente 10.000, 11.000 años? ¿Sí o no? Uy, está dudando, ¿ah? Jóvenes, los últimos neandertales coexistieron con nosotros hace 50.000, 60.000 años. Hay bastante distancia. Ya habían fenecido, ya se habían extinto los Homo neanderthalensis. El mundo solamente estaba a merced de quiénes, jóvenes, escríbalo. Del triunfador de todo esto, nosotros, jóvenes, los Homo sapiens. Profe, ¿por qué dice nosotros? Porque usted es parte de un legado. Usted es descendiente de esos Homo sapiens que vencieron en el medio ambiente, se adaptaron mejor que los neandertales, los Homo sapiens. Bien, entonces, que quede claro, los que van a poblar América y Oceanía ya son Homo sapiens. La pregunta es, profesor, correcto, ya sabemos que son Homo sapiens. ¿Y qué tipo de nivel cultural tenían? ¿Ya habían formado en Asia ciudades? ¿Ya habían descubierto en Asia estos sapiens que cruzan América? ¿Ya eran agricultores? ¿Qué opina usted? ¿Ya conocían la agricultura y ya tenían ciudades? ¿Sí o no? Todavía no. ¿En qué estadio se encontraban? Eran cazadores recolectores, eran nómades todavía, por no decir salvajes. Con el hombre llegaron también los mamuts, los mastodontes, el tigre, dientes o colmillos de sable, etcétera. A ver ahí, para que divierta su mirada. ¿A quién tenemos por la izquierda? Espero que me diga. Bueno, profe, hay varios. Me refiero al más grande que aparece ahí. A ver. Ajá, Claudia está con la chispa. No se preocupe, Claudia. Manny. Bueno, sí. Bueno, yo tengo la culpa. Yo dije la era del hielo, ¿no? Hace un momento, ¿no? Si mencioné la era del hielo, entonces muchos recordarán a Manny y a toda esa mancha, pues, ¿no? Bueno, sería un mamut. ¿Ah? Todo vale, jóvenes. Con tal que aprendan, no hay problema. El mamut. ¿El antepasado de qué animal actual? ¿De los hipopótamos? No, del elefante. Desde luego, el mamut era más grande, más peludo, tenía piel más gruesa, colmillos también más extensos. ¿Por qué cree usted que el mamut antepasado del elefante era más, tenía mayor masa corporal y más pelo? ¿A qué se deberá? Justamente porque en esos tiempos todavía estábamos en los últimos tiempos de la última glaciación. Lógico, para adaptarse por el clima frígido, por eso. Y dígame, en la parte superior derecha, ¿quién tenemos? En la parte superior derecha, ¿a quién tenemos? Ajá, hay varios seguidores de Claudia en el salón, ¿ah? Profe, Diego, dicen. Ya, es el tigre dientes de sable. Es el antepasado de los grandes felinos. ¿Tendrá algún otro nombre, aparte de tigre dientes de sable? Sí, jóvenes. Aquí le doy otro, para que aumente su vocabulario. Ahí va. No sé si lo había escuchado antes.
Correcto, ¿no? En inglés, el Smilodon. Castellanizado, el esmilodonte. Sí, está bien, William, también es válido. ¿Ah? Smilodon o esmilodonte, como usted quiera. O si no, tigre diente de sable. O por último, si es que eso sirve, Diego, pues. Aunque lo mejor es llamarle esmilodonte. ¿Y cómo se llama el tercer animal que aparece ahí? Antepasado de los armadillos. Antepasado de los armadillos. Mientras van googleando, recuerde que, ya que mencionaron la película, también vemos en la película como tercer personaje antepasados. El antepasado de los perezosos. ¿Qué nombre tenía? El antepasado de los perezosos. Correcto, el megaterio. El tercer personaje que usted ve en la película es un megaterio en realidad. Y Fabián dio la respuesta. El animal que aparece en la tercera imagen es el gliptodonte o simplemente gliptodón, antepasado de los armadillos. Pasemos a la siguiente. Ahora veremos las rutas, jóvenes. ¿Cuántas flechas identifica en este mapa? ¿Cuántas flechas identifica en este mapa? Ahí tenemos 3 teorías, 3 rutas. A ver, respuesta, jóvenes, que el mapa hable. ¿Cuántas rutas identificamos en el mapa? Ah, ya, me estaba asustando. Pensé que se habían desmayado. Ah, gracias. 3, que corresponden a 3 teorías. ¿Qué le parece de norte a sur? La primera, ¿cómo le llamaría? Tomando en cuenta que el hombre que llega a América, según esa flecha, proviene de Asia. Qué fácil, ¿no? Será la llamada teoría ¿qué? Asiática, propuesta por el checo estadounidense Alex Hardikla. ¿Y en qué basa principalmente su teoría, también llamada monorracial, Alex Hardikla? Bueno, jóvenes, en el mapa se ve claramente, América y Asia por el norte, ¿están cerca o lejos? ¿Cerca o lejos, jóvenes, en el norte, por esa parte? Cerca. Y como dice Carlos, se formó un puente. Profe, un puente. Ah, seguramente de hielo. No. Si bien es cierto, esto coincide con la última glaciación, todos deben recordar que gracias a un proceso denominado eustasia glacial, las aguas se congelan y el nivel del mar se mantiene o desciende. ¿Qué ocurrió con el nivel del mar en el estrecho de Bering? Descendió por lo menos 100 metros. Al descender el mar más o menos 100 metros, dejó a la intemperie un puente de tierra. Profe, ¿tienen nombre los puentes de tierra? Sí. El nombre común de cualquier puente de tierra es este, lo escribo. Es lo inverso a un estrecho, porque un estrecho es una masa de agua. Un puente de tierra que une continentes se llama así. La palabra la conoce, no es muy usada. Se formó un istmo. Sobre el estrecho de Bering se formó un istmo que los especialistas llamaron ¿qué? Así, nombre propio ahora. Beringia. Si le parece complicado recordar o mencionar la palabra istmo, no hay problema. También podría decir simplemente puente, porque un istmo es como un puente. El puente de Beringia. Pregunta, jóvenes, en la actualidad,
¿existe Beringia? Si vamos a Alaska, ¿podremos caminar por ese puente para ir a Siberia? ¿Sí o no? A ver, ¿qué opina? En la actualidad, ¿existe todavía dicho puente de tierra? De nuevo, está dudando. Bueno, está bien en todo caso meditar la pregunta, ¿no? Para no equivocarnos de manera grosera. Pero jóvenes, tiempo fuera. ¿Sí o no? ¿Existe en la actualidad el puente de Beringia? ¿Será posible que esté googleando para ver qué cosa va a responder? Ya, gracias, Jean-Pierre, gracias, Fátima, William. Carlos, correcto, no. Muy bien, Freddy. En la actualidad no hay ningún puente. Profe, ¿por qué? Porque, repito, eso fue durante la última glaciación. Culminado el periodo de glaciación, ¿qué pasó con la masa de hielo? Se derritió. Y el nivel del mar, pregunto yo, ¿se elevó o descendió? Al derretirse el hielo, jóvenes, volvió a ascender. Y al volver a ascender, ¿qué pasó con el puente? ¿Quedó qué? ¿Levantado o sumergido? ¿Qué pasó con ese puente de tierra? Quedó sumergido. Se habría que esperar otra glaciación para volver a observar ese puente de tierra. Pero ya sabe que está abajo, ¿no? Debajo de las aguas. Esa es la teoría asiática. Sigamos. La otra teoría, ¿cómo la llamaría? A ver, vamos a la segunda. Según la flecha, jóvenes, el que va a poblar América, ¿de dónde procede? De las islas y archipiélagos ¿de qué continente? De Oceanía. Por eso se llama teoría oceánica, ¿correcto, Yamil? Teoría oceánica. ¿Tiene algún otro nombre? Sí. Si a la asiática también le llaman monorracial, a esta oceánica, ¿cómo le llaman? Esta propone varios orígenes, prefijo de varios, muy bien, Kevin, polirracial. A la oceánica también le llaman polirracial. Apunte todo esto, ¿ah? A la oceánica también le llaman polirracial. Profe, ¿por qué poli? Porque al menos se mencionan dos lugares de referencia. ¿Cuáles son? Yo le menciono uno, la Melanesia, y el otro, ¿cómo se llama? El otro archipiélago. Uno es Melanesia y el otro, Polinesia. Pero hay aquí una acotación que hacer. Profesor, entonces seguramente pasó lo mismo. Las aguas se congelaron, se formó un puente de tierra desde Oceanía y cruzaron los humanos. ¿Usted cree que pasó eso? Recuerda que aquí estamos en zona ecuatorial. ¿Ocurrió eso, jóvenes? ¿Así cruzaron, así llegaron los hombres de Oceanía a América? ¿Por un puente de tierra? No. Como pueden ver en la imagen, ¿usaron qué, jóvenes, para llegar a América? Usaron embarcaciones, piraguas con balancín, algo así como kayaks personales. Y aprovechando las corrientes marinas, llegaron a América. Ahora dígame lo siguiente. ¿Quién es el autor de dicha propuesta, de dicha teoría? Escriba solamente su apellido, que es lo más importante. Gracias, Kevin, William. No, cuidado. Fabián, como estamos hablando de la teoría oceánica o polirracial, nos referimos al maestro francés Paul Rivet. No, no se preocupe, Yamil, ya se dio cuenta usted que no era así. Más bien, gracias a Yamil, mencionemos de una vez la tercera teoría, propuesta por el portugués Antonio Méndez Correa. Dígame el nombre de la teoría. En su mapa aparece con flecha azul, si no me equivoco, o celeste. Claro, Michael. Correcto, Kevin, Freddy. Es la teoría australiana. Pero mire bien el recorrido. Según esa teoría, para de Australia llegar a América, previamente, ¿por dónde pasó el hombre australiano?
por la Antártida. Esa es la principal crítica que se le hace a Méndez Correa. Y usted dirá, profe, ¿por qué crítica? Por algo muy... por una pregunta que cae por su propio peso. A ver, jóvenes, retrocedamos en el tiempo. Imaginemos que estamos en los años 60 y usted es un periodista que asiste a una conferencia de prensa donde está el maestro portugués Antonio Méndez Correa. Y usted tiene que hacer la primera pregunta. Luego de que Méndez Correa ha mencionado durante su disertación que el hombre procede de Australia, pero llegó por la Antártida. ¿Cuál sería esa pregunta que tendría que hacerle sí o sí? ¿Cuál cree usted que sería? Creo yo que la pregunta sería la siguiente, ¿no? ¿Cómo hizo el hombre antiguo para sobrevivir en la Antártida? Si es helada. A lo cual Méndez Correa daba la siguiente respuesta. ¿Cuál es? Ya, la escribo en el chat. Por partes, ¿ya? Gracias, Kevin, se me han adelantado. Muy bien, eso está bien. Eso está bien. El Optimus Climaticum. Que en español, ¿qué sería, jóvenes? El clima óptimo. Según Méndez Correa, en esos tiempos la Antártida tenía mejor clima y permitió, correcto, óptimo clima, correcto, Fabián, y permitió que seres humanos de esa época pudiesen sobrevivir en la Antártida. Obviamente, ese es el talón de Aquiles de la teoría. Bien, ahora sí hablemos de cada teoría, rapidísimo. Teoría asiática. Tuvo como precursor a José de Acosta con su obra Historia Natural y Moral de las Indias y sustentada principalmente por Alex Hardikla. Afirma que la principal ruta fue el Estrecho de Bering, aunque también existen rutas alternas como las Islas Aleutianas y la corriente del Kuroshibo, que está cerca. Muestra pruebas antroposomáticas, como cuáles: cabello lacio. La mayor parte de nativos americanos tienen cabello lacio, como los asiáticos. La forma de los dientes en forma de pala. Ojos rasgados, los de los asiáticos, y ojos ligeramente rasgados de los nativos americanos. Piel cobriza, escasa pilosidad, y hay una que es clásica, jóvenes. ¿Cuál es? Complete. La famosa mancha, ¿qué? La famosa mancha mongólica de nacimiento. Profe, mongólica, sí. Porque recuerde que según la teoría asiática, bandas de humanos paleomongoloides, o sea, de la zona de Mongolia, son los que cruzan Beringia. La mayoría de ustedes, se supone, deberían tener en alguna parte de su cuerpo la mancha de nacimiento que les he mencionado. Algunos tienen la mancha en la frente, otros en el cuello, en la espalda, y otros también en un lugar donde nunca brilla el sol, ¿no? Zonas más íntimas, pero la mancha está. Me imagino que debe tener usted la mancha mongólica. Prosigamos. Y tenemos ahí una imagen de cómo pudo haber sido la vida durante el Paleolítico, ¿no? Para esta teoría, la asiática, las presencias humanas más antiguas serían Clovis y Folsom en Norteamérica. Además, los errores de esta teoría estarían en la cronología, el tipo sanguíneo y las características lingüísticas. También hay críticas a la teoría, jóvenes. También hay críticas. Ahora hablemos de la teoría oceánica o también llamada polirracial. Dos rutas, la melanésica, ahí podemos ver, la ruta melanésica y la ruta polinésica. Sobre la melanésica, uso de piraguas con balancín, semejanza con la tribu Lagoa Santa de Brasil, la mutilación de las falanges, que son huesos de los dedos, por duelo, similitud lingüística con la tribu oceánica Joca y uso de cabezas trofeo. La ruta polinésica, semejanza entre el quechua y el idioma maorí, uso de chaquitacya o pala de pie, y también cocinar bajo tierra.
O sea, nos referimos a la Pachamanca. Y la teoría australiana, sustentada por el portugués Méndez Correa, afirma el desarrollo de un Optimus climático en la Antártida, cosa que es falsa, que ha sido desmentida. Presenta pruebas como el tipo sanguíneo, el uso de mantas de piel, uso del boomerang para cazar, similitudes entre las etnias Onas y Con, y por lo menos 93 palabras comunes. Y hay una cuarta teoría, jóvenes. Hay una que afirma que el poblamiento americano también fue por Europa y usaron estos antiguos humanos la ruta noratlántica, de ahí el nombre, teoría noratlántica, sustentada por Dennis Stanford y Bruce Bradley, procedencia europea a través del Atlántico Norte, hace 15.000 años. ¿Cuáles son las pruebas? Artefactos líticos, o sea, herramientas semejantes entre las puntas Clovis norteamericana y la punta del periodo solutrense europea. También es conocida esta teoría como hipótesis o teoría solutrense. Algunas cuestiones que debe recordar. Uno, Thor Heyerdahl fue un expedicionario, un explorador noruego, amante del Perú, que comandó una expedición llamada Kon-Tiki y quiso demostrar que así como se llegó de Oceanía a América, luego de Sudamérica también viajaron hacia Oceanía. De repente esto que estoy mencionando le hace recordar una historia que su profesor en el colegio le mencionó. ¿Cuál? A ver, vamos a ver cómo va su buena memoria. Primero diga sí o no. Al, ¿Alguno de los incas llegaron a navegar hasta Oceanía? ¿Sí o no? ¿Sabe usted si alguno de los incas navegó hasta Oceanía? A ver, responda solamente sí o no. Y la respuesta es tal parece que sí. Y digo tal parece porque no podemos afirmar rotundamente. Pero hay indicios de que sí. Ahora viene lo más difícil. Dígame el nombre del Inca, denominado Inca Navegante, en el cual existen indicios de que pudo. Muy bien, Fabián. Por supuesto, el hijo de Pachacútec, Tupac Inca Yupanqui. Bueno, Thor Heyerdahl quiso demostrar si se pudo viajar desde Sudamérica hasta Oceanía. Zarpó del puerto del Callao con balsas en los años 40 y jóvenes, sí llegó a Oceanía. Thor Heyerdahl demostró que sí se pudo, que sí se puede llegar a Oceanía, solamente impulsado por corrientes marinas y los vientos. ¿Qué más debe recordar? Que el istmo de Beringia, ¿no? O sea, el puente sobre el estrecho de Bering, se hizo visible por la eustasia glacial. Ya está. Ahora, jóvenes, vamos a hablar acerca de la prehistoria peruana. Para hablar sobre prehistoria peruana, jóvenes, debe recordar lo siguiente, lo que trabajamos la semana pasada. A ver, vamos a hacer preguntas al respecto. Jóvenes, la prehistoria se divide en dos edades. ¿Cuáles son? La prehistoria se divide en dos edades. Dígame el nombre de las dos edades. Ya le ayudo. Una, edad de piedra y la otra, la edad de los metales. Muy bien, gracias. Edad de piedra y edad de los metales. De esos dos periodos, ¿cuál no existió en el Perú? ¿La edad de piedra o la de los metales? La de los metales. Muy bien, la de los metales. Entonces, la prehistoria en el Perú, que se llama precerámico, recuerde, la prehistoria peruana que llamamos precerámico, tiene que ver básicamente con el trabajo de la piedra. Concentrémonos en la edad de piedra. Según lo que trabajamos la semana pasada, la edad de piedra se divide a su vez en ¿cuántas? ¿En cuántos periodos, jóvenes? La edad de piedra, muy bien, Josué. Jimena, Fátima, Fabián, Alex, en tres. Correcto, Freddy, en tres. Paleolítico, mesolítico y neolítico. Diferenciemos de una buena vez cada una de ellas. ¿En cuál de las tres hay agricultura y ganadería? O sea, economía productiva.
Por cuestiones de facilidad, basta que coloquen solamente la inicial, P, M o N, suficiente, ¿ah? O, ¿ya? ¿Correcto? O neo, por último. Muy bien, o si no, el prefijo, neo, no hay problema. Muy bien, N, neo. Siguiente pregunta. ¿Y en qué periodo de la Edad de Piedra la economía es de subsistencia, depredadora o parasitaria? En el Paleolítico. ¿Eso, jóvenes, qué significa? Que durante el Mesolítico, la economía, ¿cómo fue? Y usted dirá, profesor, tuvo de ambas. Todavía arrastraba algo de economía depredadora, pero también hay inicios de domesticación de plantas, la horticultura. Dígame cómo se llama ese tipo de economía, que no es totalmente depredadora y tampoco es totalmente productiva. Tiene de ambas. ¿Cómo le decimos cuando algo tiene esa mixtura? Ya le dije la respuesta. ¿Cómo fue la economía durante el Mesolítico, jóvenes? Gracias, Yamil. Mixta, no se olvide. La economía en el Mesolítico es mixta. Hay caza-recolección, sí, pero selectiva. ¿Hay agricultura? Todavía no, pero hay horticultura, que es el cultivo de pequeñas plantas en huertos. A ver, jóvenes, antes de seguir avanzando, esto último que he explicado, ¿se ha entendido? Esto es clave, jóvenes. Perfecto. Profe, ¿por qué no se hace una retroalimentación de la semana pasada? Si esta es semana 2, porque los mismos conceptos los vamos a utilizar, pero en la realidad peruana, con una pequeña diferencia. ¿Saben cuál es? Que al paleolítico peruano, nuestros científicos le llaman de otra manera. Y aquí va, jóvenes. Solamente tiene que leer. Ahí está. Léalo. ¿Qué dice en el título? Ese es nuestro paleolítico. Antigüedad. Desde los últimos 15.000 años antes de Cristo hasta los 7.000 antes de Cristo. Duró 8.000 años, jóvenes. ¿Cómo se llama nuestro paleolítico? Está en el título, nada más, jóvenes. Correcto. Se llama periodo lítico, que es parte del precerámico. Características del lítico. Qué fácil, jóvenes. Ahí va. Extinción de la megafauna. Los animales grandes. Fabricación de artefactos de piedra. Practicaban la caza, pesca, recolección, economía parasitaria. Se evidencia una transhumancia, o sea, es nómade, pero se asienta por estaciones. Existencia de la tradición costeña, marisqueo y pesca, cerca al mar, y andino-serrana, cacería y recolección. Principales restos hallados. El hombre más antiguo, los restos más antiguos son de Piquimachay en Ayacucho, que se encontró artefactos líticos. Huacaprieta, en La Libertad, también se hallaron utensilios de piedra. Tradición Paiján, porque es un estilo que va desde La Libertad, donde está Paiján, hasta Lima, hombres chivateros. Aquí sí encontraron restos humanos y enterrados encima, lo cual hace suponer pensamiento mágico religioso. También hallaron puntas líticas. Toquepala en Tacna es una cueva. Y en las paredes de la cueva, ¿qué encontraron? Pinturas rupestres, escenas de caza. Se observa que los antiguos peruanos rodeaban a los animales, o sea, emplearon la técnica del chaco o chacu, que hasta ahora se utiliza en Pampa Galeras para atrapar a la vicuña. Y el nombre que le da a la última glaciación, según peruanos, la Uricocha, cueva ubicada en Huánuco. También hay pintura rupestre y restos óseos enterrados. Lo mismo, ¿no? Evidencia de ritos funerarios. Ahora pasamos a nuestro mesolítico. Escribe en el chat, nuestro mesolítico, ¿cómo se llama? Repito, nuestro mesolítico, ¿cómo se llama? Arcaico, pero complete, porque hay dos arcaicos. Sería el primer arcaico. Arcaico inferior, también llamado temprano o inicial. Sus características son de mesolítico. Por ejemplo, ¿qué tenemos? Cambio de clima del Pleistoceno al Holoceno. Inicio de la horticultura y el pastoreo. Aparición de las primeras aldeas trashumantes, o sea, seminomadismo. Inicio del proceso de sedentarización. Inicio en aldeas. Restos. Tenemos los dos primeros horticultores, uno de Cajamarca y el otro de Ancash. De Cajamarca, el hombre de Nanchoc. ¿Qué cultivaba, qué comía el de Nanchoc? Calabacita y maní.
Son peruanos. Son cultivos peruanos. Guitarrero, segunda fase. Frijolitos y payares. También tenemos en Ica, el hombre de Santo Domingo. Hallazgo de flautas de hueso, viviendas semisubterráneas. Telarmachay, en Junín, domesticador de camélidos más antiguo. Chilca, en Lima, hallazgo de restos de chozas. Actividad pesquera. Piquimachay, segunda etapa, segunda fase. En la cueva de Ayacucho, la misma cueva. Primer criador de cuyes de los Andes. Y jóvenes, finalizamos con nuestro neolítico. Escribe en el chat para cerciorarme de que está entendiendo. Nuestro neolítico, ¿cómo se llama? Arcaico superior. También le puede llamar arcaico tardío. Es válido también. Arcaico superior tardío. Profe, ¿qué es lo más importante? Como su moneda conmemorativa de un sol. ¿Tiene usted todavía en su bolsillo o entre sus pertenencias la moneda de Caral? ¿Conserva todavía la moneda de la colección del BCR Orgullo del Perú de Caral? Alex se lo gastó. Y todo por un pequeño. Bueno, me imagino que algunos todavía tienen, ¿no? Por un marciano. Ya, ¿qué importa? Voy a hacer preguntas sobre Caral con respecto a la moneda dentro de un momento. Pero veamos primero las características del arcaico superior. A ver, aquí va. Se establece la agricultura y la ganadería. Economía productiva. Se establece por completo la sedentarización. Aparecen ya centros urbanos. Aparición de las primeras sociedades teocráticas. Inicio de la arquitectura monumental. Jóvenes, lo que usted observa en su moneda de sol de Caral es arquitectura monumental. A ver, los que tienen buena memoria, ¿la plaza que aparece en Caral es rectangular o circular? La plaza que aparece en Caral es circular, claro, y tiene rampas a los costados con terraplenes, como si fuera una pirámide trunca. Eso es Caral, eso es arquitectura monumental. También encontramos esculturas como el Templo de las Manos Cruzadas. ¿Dónde, jóvenes? ¿Las manos cruzadas dónde? Correcto, en Kotosh. Ahora sí hablamos de ese cuadro, jóvenes. Último cuadro. Sechín Bajo, en Ancash. Arquitectura monumental, Plaza Hundida. Bandurria, cerca Caral. Centro ceremonial realizó intercambios comerciales con Caral. Caral. Arquitectura ceremonial con connotaciones urbanas. Huacaprieta en la Libertad. Mates pirograbados y telas con la imagen del cóndor, telas de algodón. Kotosh, en Huánuco. Escultura religiosa, el templo de las manos cruzadas. Bien, jóvenes, vamos a dejar de compartir. Y ahora me imagino que usted estará ansioso por las claves. Vamos a dar las claves, jóvenes. Al toque nada más, no se asuste. Abuelo de pájaro, más bien, en estos 5 segundos, 6 segundos, que voy a demorarme en ubicar el material, vaya resolviendo las 3 o 4 primeras para dar de frente la clave. ¿Qué le parece? ¿Ah? A ver. Vamos a ver aquí. Me imagino que en la pregunta número 1 ya marcó la letra. A ver, en la 1, ¿qué ha marcado? Duda todavía. ¿Por qué? Ya, acá la tengo. En la 1, jóvenes, no le sale la A. A ver, coteje. La 1, ¿sale o no sale la A? Hable, por favor. O mejor dicho, escriba, por favor. William dice que sí. Jimena también, correcto. Dígame, ¿se está viendo la primera pregunta o no todavía? ¿Se ve o no se ve? ¿Se ve la primera pregunta, jóvenes, el Word? Gracias, sí se ve, ya. Ahora sí, vamos, comenzamos.
1. Pruebas a favor de la teoría asiática. 1. Mancha mongólica. 2. Cercanía entre Asia y América. Y 5. La glaciación de Wisconsin. 1. Avión. Vamos por la 2. La teoría noratlántica explicó la procedencia europea para el poblamiento de América. Pruebas. La clave es la letra B. B de barco. Las puntas solutrenses semejantes a las puntas Clovis. Esto es rápido, jóvenes. 3. Las bandas nómades que llegaron a América durante el periodo del Paleolítico Superior presentaban características como, y la clave es la B también, barco, una economía de subsistencia basada en la caza y recolección. 4. La primera evidencia de presencia humana en nuestro territorio se encuentra en la cueva yacuchana de Piquimachay, siendo su principal prueba ¿cuál? Y marcamos como clave la letra C, el hallazgo de artefactos líticos, los más antiguos del Perú. 4. Caza. 5. El final del Pleistoceno en los Andes trajo diversas consecuencias climáticas, como el aumento de la temperatura que hizo posible que, y la clave sería la letra E, la aparición de las primeras aldeas en la costa. Las primeras aldeas en la costa, muy bien. 6. El establecimiento permanente de los grupos humanos en los distintos espacios del territorio andino fue posible mediante ¿qué? El desarrollo de una economía productiva. 6. Avión. 7. Relacionamos, qué fácil, la 7 es un caramelo para usted. Por ejemplo, noratlántica con la C, puntas solutrenses. Australiana con la A, óptimos climáticos. ¿Hay clave? Por supuesto. 7, la B. 1C, 2A, 3D, 4B. 7, barco. 8. Completemos. El uso del boomerang y mantas de piel son pruebas culturales de la teoría australiana de Méndez Correa. 8, enano. 8, elefante. 9, qué fácil, relacione. Nanchoc con la B, cultivo de calabaza y maní en Cajamarca. Huacaprieta, elaboración de tejidos con la imagen del cóndor. Y Paiján, entierros humanos más antiguos de la costa. Clave, avión, la A, jóvenes, 9, la A. Y la última, la 10, la teoría asiática presenta pruebas antroposomáticas como el cabello lisótrico, correcto. La mancha lumbar, muy bien. Y también los dientes en forma de pala, sería 1, 3 y 5. 10, la D. Jóvenes, en la 10 la clave es la letra D. Perfecto. Espero que hayan podido copiar las claves. Vamos a pausar la grabación. Gracias, Fabián. Esas son las claves. Ahí Fabián las ha mandado. Gracias, justo pensaba escribirlas. Ya no es necesario.